La letra C, ¿no es cierto?, de los delitos contra el orden público del artículo 6º, describe una serie de hipótesis. ¿Cuál de estas hipótesis son las que finalmente aplica a Héctor Yaitul para justificar la prisión preventiva en los términos de la letra A del artículo 140? No, no aparecen. No aparecen. Y no debe haberlo dicho porque se aparecen que presunciones fundadas acerca de la existencia, que parece justificada la existencia del delito. Dice, los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho, por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios. Es decir, hay una descripción lata en el artículo 6º, letra C. ¿A cuál de esas hipótesis alude el fallo en la resolución recurrida? ¿Se puede aclarar cuando hablamos de que esta falta de fundamentación no es un control que permite una garantía para la justiciable? ¿Cuál es la atribución que me está haciendo concretamente cuando justifica el hecho ilícito de una manera tan vaga, tan imprecisa? No hay ninguna precisión, ninguna precisión. Creo que el tiempo se me ha agotado. Bueno, su señoría, creo que lo mismo ocurre con la letra F, su señoría. Lo que hagan apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos. No hay ninguna explicación. Y las referencias que hacen la sentencia, escrita por lo menos, no sé si eso dan para justificar, ¿no es cierto?, la existencia de un delito. Porque habla de capturas de pantalla, dice acá, y las expresiones utilizadas por Héctor Yaitul, toda vez que el llamamiento se apartó de ser una mera expresión de voluntad no punible, señoría. No hace ninguna referencia a nada. ¿Algo pasó, señoría? Me apareció una imagen aquí. Okay. No se preocupe, bueno, no se preocupe. Ya, perfecto. Su señoría, por estas razones, creo que lo que existe acá es una manifestación más de persecución. Efectivamente, tengo que decirlo de esta manera. Entiendo que estamos en instancia jurisdiccional y que la decisión es jurisdiccional, pero la ley de seguridad del Estado también es una ley política. ¿O no es política la ley de seguridad del Estado? Si hay una ley política que califique delitos políticos, la ley de seguridad del Estado. No hay otra ley que pueda tipificar de mejor manera los delitos políticos. Y este es un delito político. Lo que se está persiguiendo aquí es un delito de opinión. Y eso queda claramente establecido en esta inconsistencia que tiene la resolución recurrida cuando habla de la ley 19.733 para efecto de sancionar a Héctor Yaitul. Por estas razones, señorías, solicito que se acoja este recurso de amparo, que se revoque la resolución y se ordene la inmediata libertad del amparado Héctor Yaitul Carrillán. Eso es todo, señorías. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alegato de la querellante? Alega, señor Don presidente, Pablo. el Ministerio Público, alega don Pablo Campos y doña Lupe Aguirre por el Ministerio del Interior. Bien, por el Ministerio del Interior, entonces. Doña Lupe Aguirre. Gracias por su venia, señor presidente. Muy buenos días, excelentísimos ministros. El Ministerio del Interior va a solicitar sea confirmada la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco y por ende se rechace el recurso de amparo que ha sido intentado. Como se señaló al inicio de esta alegación, los capítulos básicos por los cuales se interpone este recurso de amparo son 3. Falta de competencia, una eventual acumulación improcedente y, en tercer lugar, una falta de fundamentación. Respecto a la falta de fundamentación, y es ahí donde voy a iniciar las alegaciones, quisiese señalar que después de haber escuchado a mi contraparte, en lo que yo denominaría un excelente alegato de apertura de juicio, lo cierto es que lo que se está solicitando en esta etapa procesal es una fundamentación de sentencia definitiva. Cuando hablamos de los estándares distintos que existen para efectos de poder avanzar dentro del proceso, en las decisiones comunicativas que va tomando el juez, lo cierto es que con lo que nos encontramos son con lo que ya dije, estándares que hay que llenar. Una detención tiene un determinado estándar, la prevención preventiva tiene un estándar distinto de aquel que se requiere para efectos de condena. Y en ese sentido también, la profundidad respecto
respecto de la fundamentación no puede ser la misma. Y es por ello que aquí vamos a seguir al profesor Mayer, que me parece que es estupendo en esto, explicando la forma como se requiere que la fundamentación llene el estándar de las medidas cautelares. Nos señala que el juez puede estar en 3 estados, básicamente, cuando va a decidir respecto de una medida, respecto del proceso. Un estado de duda, un estado de probabilidad y un estado de certeza. La duda, por supuesto, lo debe llevar a rechazar cualquier acción cautelar o cualquier sentencia condenatoria en contra de un sujeto. La certeza es lo que se le exige conforme a nuestro artículo 340 para efectos de condenar. Y la probabilidad es aquello que el profesor Mayer señala es lo que caracteriza al estándar necesario para efectos de una medida cautelar. Y en esta probabilidad el juez lo que debe hacer es reconstruir elementos que en nuestro caso están establecidos en el artículo 140, letras A, B y C, y básicamente en lo que respecta a la fundamentación, que los hechos que están siendo descritos sean constitutivos de delito por una parte, y por otra, que los antecedentes vertidos den cuenta de que presumiblemente las cosas ocurrieron como el persecutor pretende representarlas. Cuando uno escucha la resolución de la magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco, lo cierto es que con lo que se encuentra es con un juez que, escuchando los antecedentes presentados tanto por la defensa como por parte del Ministerio Público y este querellante, lo que hace es considerar que probablemente las cosas sucedieron más de la forma como es expresada por parte de los persecutores que la forma como pretende rechazarlo la defensa. Resulta curioso señalar que no existe en las alegaciones del colega que me precedió, ni tampoco en las alegaciones de quien alegó tanto a nivel de juzgado de garantía como el colega que alegó en la Corte de Temuco, una negación respecto a la participación en los hechos. Ninguna. No existe ni una sola frase de negación de participación en los hechos. Lo que existe es una alegación en torno a que los hechos eventualmente podrían ser no constitutivos de delito, cuestión que por supuesto tanto el Ministerio Público como esta parte rechaza. Y rechaza porque la relación que podemos hacer con una simple libre expresión es que no es indiferente para el legislador que un sujeto realice o dé un discurso en su vocería de carácter político a que se incite a la comisión de ilícitos, como es el caso. Y lo que es más, en esta investigación del Ministerio Público, que esa incitación a cometer delitos esté concretada a través de acciones que también le son imputadas a quien hoy se alza de amparo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fundamentación, puede haber desacuerdo por parte de la defensa, puede considerar que esta ley de seguridad del Estado es una ley de carácter ilegítimo, sin perjuicio de que hay que señalar que muy por lejos de como se mencionó, no por este colega, por cierto, en algún momento, esta no es una ley creada en dictadura, esta es una ley muy antigua, mucho más antigua, data del año 50. Insisto, no fue este colega el que lo dijo. Y en todo caso, hay aquí una situación en la cual el legislador ha tomado una decisión de perseguir determinadas expresiones que se dan en un contexto en el cual llaman a la comisión de ilícitos al nivel de la posible incitación. Y eso es justamente lo que el Ministerio Público ha acusado. Cuando esta parte incluso presenta su ampliación de querella, hace presente que la investigación podrá incluso determinar que la comisión de los ilícitos a los cuales hacen referencia los dichos de esta persona podrían eventualmente configurar alguna forma de autoría de delitos comunes, como la del 15, número 2 del Código Penal, es decir, la autoría por inducción, sin perjuicio de que en esta etapa procesal nos parece que la Ley de Seguridad Interior del Estado efectivamente abarca los llamamientos que él hace a utilizar métodos violentos para imponer sus pretensiones. Esta situación, que son recogidas por la sentencia, por la resolución, perdón, de la jueza del Juzgado de Garantía del Temuco, nos parece que son suficientes para efectos de entender que nos encontramos ante una resolución suficientemente fundada. Y eso nos lleva entonces ahora a correlacionarlo con las demás alegaciones que se realizan por parte de la defensa, que me parece que deberían ser desechadas de plano. En primer lugar,
la acumulación. La acumulación, efectivamente, el artículo 27 de la Ley de Seguridad del Estado señala que estas investigaciones no podrán agruparse con otros tipos de delitos. Sin embargo, nada impide que se agrupen investigaciones que en sí mismas son de Ley de Seguridad Interior del Estado. Es decir, varias imputaciones por Ley de Seguridad del Estado sí es posible acumularlas. Y entonces, señorías, vamos a volver a lo mismo que señalamos anteriormente. La magistrado lo que dijo en la resolución, en audiencia, fue que la investigación por separado y la sanción por separado de estos antecedentes no solamente distorsiona la imputación, sino que además termina siendo perjudicial para el imputado. ¿Y por qué termina siendo perjudicial para el imputado? Porque en el fondo se le van a imponer penas distintas en dos juicios absolutamente distintos sin considerar unos por otros. Lo cierto es, y aquí hay que señalarlo, es que si nosotros hiciéramos una supresión hipotética mental de los desórdenes y de las ocupaciones, desde el punto de vista de la amenaza a la privación de libertad, es decir, el Ministerio Público no hubiese acumulado estos delitos comunes, desde el punto de vista de la amenaza a la privación de libertad, a la privación de la libertad de esta persona, no existiría ningún perjuicio. Porque la razón por la cual se encuentra en prisión preventiva y la razón que justifica desde el punto de vista del principio de proporcionalidad que se encuentre en prisión preventiva son las imputaciones por Ley de Seguridad Interior del Estado y no las imputaciones por delitos comunes. Y bajo esa hipótesis, entonces, aun cuando llevara razón, eventualmente, en una situación en que además probablemente la misma magistratura después agruparía estas imputaciones, lo cierto es que la privación de libertad no deriva de esta presunta incompetencia para conocer de los delitos comunes por parte de la magistrada, de aquellos delitos comunes entendidos por distintos de aquellos establecidos en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y por último, la primera de las alegaciones, pero que me parece que claramente es la más fácil de desechar, es aquella que dice relación con que esta jueza estaría implicada en la resolución, puesto que había despachado ella misma la orden de detención. Su señoría, nada más lejos de la realidad. La jueza, al tomar la audiencia de control de detención y de posterior formalización, no hace más que lo que hace cualquier magistrado en este país. Es más, no hace más de lo que expresamente señala la Ley Procesal Penal. El artículo 131 del Código Procesal Penal, su señoría, obviamente, no es necesario que lo lea de manera expresa, porque su señoría y todo lo que estamos en la sala lo conoce, pero expresamente señala que la persona que fuere detenida tendrá que ser puesta a disposición ¿de quién? Del juez que ha librado la orden. De lo contrario, señoría, esto significaría que todos los tribunales de carácter unipersonal de garantía que existen en el país, en donde no hay un pool de jueces, o aquellos que son de jurisdicción común, los jueces nunca podrían despachar órdenes de detención y después ver formalizaciones y revisar medidas cautelares. O la procedencia de la revisión de la medida cautelar siempre tendría que ser con un juez distinto de aquel que la dictó. Y nada de ello ocurre. ¿Y por qué nada de ello ocurre? Porque volvemos al inicio. El estándar no es el mismo. El estándar para efectos de detener, lo que tuvo que conocer la jueza, los antecedentes que conoció, eran los necesarios para efectos de poder librar la orden, porque no habían indicios que daban cuenta de que su comparecencia podía verse demorada o dificultada. Ese es el estándar del artículo 127. Mientras que, como ya dijimos, el estándar del artículo 140 es otro, es de revisión de fondo de antecedentes. Y los antecedentes para efectos de revisión, por ejemplo, son antecedentes que es un estándar que dice distintos, antecedentes distintos a aquellos que se tuvieron en vista cuando se adoptó la medida. Por eso el legislador permite que un mismo juez pueda conocer de varios actos durante el procedimiento sin que ello lo transforme en un juez inhabilitado para estos efectos. No hay un error en el artículo 131 del Código Procesal Penal. Lo que hay no es más que la consagración de los distintos estándares en los cuales el juez debe ponerse para efectos de resolver durante el proceso. La magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco y los jueces de la Corte de Apelaciones de Temuco han actuado dentro de su competencia, cumpliendo con los estándares, dando cuenta razonablemente de los motivos que están detrás de esta privación de libertad, lo que la exime de cualquier mácula
en torno a que podamos estar en alguna de las hipótesis del artículo 21 de la Constitución Política de la República, razón por la cual este recurso de amparo solicitamos se mantenga rechazado, como lo ha sido hasta ahora. Eso es todo. Bien. Don Pablo Campos, señor Ministerio presidente, Público. del Ministerio Público. Por el Ministerio Público, entonces, el abogado señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego en representación del Ministerio Público con la finalidad que se confirme la resolución que viene apelada, señalando que a nuestro juicio no existió ninguna ilegalidad en el actuar de la jueza de garantía que ha decretado la prisión preventiva de don Héctor Yaitul Carillanca, y quien ha sido imputado, como se ha señalado, por delitos de infracción a la Ley de Seguridad del Estado, contemplado en los artículos 6, letras C y F, también por usurpación violenta, por hurto de madera y por atentado con armas en contra de la autoridad. Por lo tanto, resulta evidente que aquí no está solamente imputado ni formalizado por sus propios dichos, sino que por haber participado de acciones violentas. Y la defensa ha optado por ejercer esta acción constitucional en vez de haber recurrido al recurso ordinario que la ley contempla para estos efectos. Entonces, en este escenario que la propia defensa ha decidido, hay que hacer presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, al conocer de una acción de esta naturaleza, le corresponde a la magistratura respectiva revisar si se ha actuado con apego a la legalidad y a la Constitución. Todo ello desde la óptica, por cierto, de la libertad personal y de la seguridad individual. Entonces, el análisis que tiene que hacer la Corte de Apelación en primera instancia o este excelentísimo tribunal en segunda instancia tiene que ver entonces sobre la legalidad de la actuación cuestionada. Y en este caso, estimamos que la juez de garantía ha actuado con apego a la ley al momento de pronunciarse sobre el régimen de medidas cautelares de Héctor Yaitul en el ámbito de sus facultades y de acuerdo al mérito de los antecedentes que se virtieron en la audiencia respectiva por parte de los intervinientes. Y así ha decretado entonces la prisión preventiva que ahora se cuestiona. Todo ello nos permite aseverar que aquí no estamos en presencia de ninguna ilegalidad flagrante que ameritara dar curso a esta acción constitucional cautelar. Y en tanto, algunos de los argumentos que se vierten en el recurso de amparo, también de los que hemos escuchado en el alegato del defensor en esta instancia, apuntan definitivamente y evidentemente al mérito de la decisión que adoptó la juez de garantía, es que hacemos ver que para esos efectos el legislador ha establecido un mecanismo ordinario de impugnación, que es el recurso de apelación establecido en el artículo 149 del Código Procesal Penal, que le permite a los tribunales, en ambas instancias, conocer, teniendo a la vista todos los antecedentes, cosa que aquí no se puede hacer. Pero, reitero, la defensa no ejerció el recurso de apelación a que me refiero, y en ese sentido, me permito traer a colación una sentencia dictada por este excelentísimo tribunal en los autos 22.216 del año 2016, en que señaló que para que proceda en un caso como este la acción constitucional de amparo, tiene que comprobarse la existencia de un proceder ilegal. Y agrega, o sea, de una palmaria contradicción de un acto jurisdiccional con una norma de rango legal. Pero agrega este excelentísimo tribunal que si lo que se desea cuestionar es el mérito de la decisión del juez recurrido, o el mérito o la necesidad, debió y pudo haberse recurrido al medio de impugnación ordinario. A nuestro juicio, eso bastaría en este caso para desechar desde ya este recurso de amparo y confirmarlo resuelto por la Corte de Temuco. Pero me voy a hacer cargo rápidamente de los tres órdenes de alegaciones que se contienen en el recurso de amparo. Y en primer lugar, lo que se refiere a la supuesta inhabilidad de las juezas de garantía. Y aquí hago presente que no resulta pertinente que en nuestro proceso penal se pueda alegar que un juez de garantía quede inhabilitado para conocer y resolver respecto de la audiencia que se refiere al artículo 132 del Código Procesal Penal por el hecho de haber previamente decretado la orden de detención de un imputado. Nuestro procedimiento penal contempla que precisamente sea el juez de garantía el que vele por todas las garantías del imputado desde que se lleve a cabo cualquier actuación que pueda afectar sus derechos. Entonces, en ese escenario puede controlar su detención,
puede decretar y revisar las medidas cautelares cuantas veces sea necesario, e incluso puede participar y dirigir la audiencia de preparación del juicio oral, sin que su participación en las actuaciones previas pueda inhabilitarlo para las posteriores. Para este excelentísimo tribunal, sus señorías, la independencia y la imparcialidad de los tribunales es de suma importancia. Así lo ha hecho ver en muchos casos. Pero también ha dicho en los autos 99.503 del año 2020, en un fallo del 6 de octubre de ese año 2020, rechazando una recusación, que cuando se intenta inhabilitar a un magistrado mediante una invocación de una causal abstracta, como sería el haber emitido un pronunciamiento previo, se debe tener presente de que se trata de resoluciones de naturaleza diversa y con estándares diferentes para cada una de ellas. Así lo dijo este excelentísimo tribunal en el fallo aludido. Y eso precisamente es lo que ocurre en este caso. Y así también lo advierte la Corte de Apelaciones de Temuco, cuando fundadamente descarta este reclamo citando al efecto los artículos 70, 127, 131, 132 del Código Procesal Penal y el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales. Respecto de la supuesta incompetencia del juzgado de garantía, aparentemente la defensa parece olvidar que el Código Procesal Penal también es una norma de rango legal y que establece en el artículo 185 la posibilidad de que el fiscal agrupe las investigaciones si ello conviene. Y el artículo 159 del Código Orgánico de Tribunales establece que si hay varios juzgados de garantía que pueden conocer del asunto, va a conocer aquel en cuyo territorio jurisdiccional se cometa el primero de los delitos. Y en este caso corresponde al delito cometido el 8 de enero del año 2020, cuando en la afuera del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Héctor Yaitul, descontento por el veredicto de condena pronunciado respecto de un comunero mapuche, llamó a la confrontación armada contra el capitalismo, entre otras cosas. Una norma como el artículo 27, letra B de la Ley de Seguridad del Estado, no puede ser aplicada sino en armonía con el resto del ordenamiento jurídico y del procedimiento penal. Más aún si, como señala la Corte de Temuco en el fallo impugnado, la agrupación de investigaciones en este caso tiene coherencia con la tipificación de los delitos que se le han imputado a Héctor Yaitul. En definitiva, estimamos por lo demás que esta tampoco es la vía para reclamar del tema de la competencia. Para eso, el Código Orgánico de Tribunal, el artículo 193, lo deja en manos del Código de Procedimiento Penal, que a su vez, por remisión del artículo 52, deja esto en manos del Código de Procedimiento Civil, que regula precisamente la forma de plantear estas cuestiones de competencia. Finalmente, y en lo que dice relación con la supuesta falta de fundamentación de la resolución de la juez de garantía, hacemos presente que también tiene que ser rechazada, puesto que de la lectura de esta resolución uno puede advertir que los considerandos 7 a 11 de esta resolución se refiere a todos los elementos claves para decidir sobre el régimen de medidas cautelares. En primer lugar, se hace cargo de todas las alegaciones de la defensa, pero también luego se refiere a la necesidad de cautela, considerando que el imputado ha debido comparecer compulsivamente ante la justicia. Hace referencia a la naturaleza de los hechos, al número de los delitos cometidos, a la forma de comisión de estos hechos, o sea, en grupo o pandilla. Hace referencia también a la pena probable. Y en ese momento, la juez hace referencia incluso al escenario más beneficioso, probablemente más beneficioso para el imputado, para llegar a esta conclusión. También se refiere a la extensión del mal causado y considera finalmente que estas conductas revelan un peligro para la seguridad de la sociedad. Estimamos que la resolución, tal como está redactada por la juez de garantía, colma todos los aspectos y exigencias del artículo 140 del Código Procesal Penal. Y la defensa no puede exigir en este momento, en esta etapa, un estándar de definiciones jurídicas en cuanto a la tipificación de los hechos y a la determinación de la pena, que correspondería realmente a un estándar posterior y a un estadio procesal posterior. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales, sus señorías, es exigible para que todos los intervinientes, con mayor razón aquí el que es más afectado, como el imputado por una decisión judicial, pueda saber cuál fue el derrotero, cuál fue el camino lógico que siguió el juez para decidir de tal o cual manera.
Y en este caso, de la lectura de las resoluciones, esto queda en plena evidencia, tanto así que podemos comprobar que el abogado que redacta el recurso de amparo se hace cargo de todas y cada una de estas cuestiones que se plantean en la resolución, de manera tal que es evidente que le ha podido quedar claro por qué la jueza llega a esa decisión. De manera tal que, en mérito de todo lo que he señalado, y no existiendo a nuestro juicio medidas de protección que se deban adoptar respecto del amparado, puesto que no se ha quebrantado el imperio del derecho a su respecto, es que solicito que se confirme la resolución apelada en virtud de su propio mérito. Eso es todo, señorías. Muy bien. ¿Queda alguien por agregar? No, señor. No. Concluye la vista del recurso. Hasta luego, señorías. Hasta luego. Señoría.